Todos los creyentes saben que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz por sus pecados y resucitó al tercer día. No todos los creyentes saben lo que sucedió cuando el Hijo de Dios regresó al cielo. Primero veamos cómo Jesús fue recibido cuando estuvo aquí en la tierra y luego veremos lo que sucedió cuando regresó al cielo. Queremos presentaros en este día, este espacio, El cielo es real. Esta es la clase número 8. Hoy hablaremos sobre mi gran Salvador, Jesús. Jesús fue rechazado en el mundo. Cientos de años antes de que Jesús, el Salvador prometido, naciera, la palabra de Dios claramente había predicho que sería rechazado. Lo puedes leer en el Salmo 2, versículo 2 y 3. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El profeta Isaías también predijo que Cristo sería rechazado. Lo puedes leer en el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 3. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Qué sucedió cuando el Hijo de Dios vino al mundo? La respuesta es que fue rechazado. Aún lo despreciaron los judíos. Su propio pueblo también lo menospreció, lo rechazó. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11. Jesús les dijo a sus discípulos que él iba a ser rechazado por los líderes religiosos. La Biblia dice, Evangelio de Marcos, capítulo 8, versículo 31. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Este es el primer punto, la primera lección que aprendemos. Jesús fue rechazado en el mundo. La segunda lección es que Cristo resucitó de la tumba. Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados, así como había dicho, pero resucitó al tercer día con un cuerpo verdadero de carne y hueso. Su resurrección comprobó que en verdad era el Hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. Esto lo puedes leer en Romanos capítulo 1, versículo 4. Jesús mismo había resucitado a 3 personas de entre los muertos, pero esas personas simplemente volvieron a tener vida en sus cuerpos humanos. Con el tiempo tuvieron que morir como todos los demás. Pero Jesús resucitó de la tumba con un glorioso cuerpo transformado y resucitado, diferente a cualquier cuerpo que se hubiera vivido antes. O en este caso, a cualquier cuerpo que se hubiera visto antes. Jesús dijo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis capítulo 1, verso 17 y 18. Un día Jesús regresará a llevarse a los creyentes para estar con él por siempre. Cuando venga por nosotros, Jesús nos dará cuerpos gloriosos nuevos y resucitados como su propio cuerpo. El apóstol Pablo dice, en la carta de Filipenses capítulo 3, verso 20-21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual va a transformar el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Segunda lección de las 5 que vamos a presentarte en este espacio. Cristo resucitó de la tumba. Tercera lección. Cristo regresó triunfante al cielo. Los generales romanos de la antigüedad regresaban de sus conquistas y eran recibidos como héroes en Roma. Toda la ciudad hacía una gran celebración en su honor. El general victorioso entraba a la ciudad con sus enemigos derrotados encadenados a su carruaje. Cuando Cristo ascendió al cielo, regresó como un gran victorioso sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satanás,
sobre todos los poderes de la oscuridad. Exhibió a sus enemigos derrotados. Y la palabra de Dios dice, Colosenses capítulo 2, verso 15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Tercera lección. Cristo regresó triunfante al cielo. Cuarta lección. Cristo fue exaltado al trono en el cielo. El Padre le dio la bienvenida a su Hijo amado, a su hogar en gloria, y le dio el lugar de más alto honor y poder. Toda su vida en la tierra, Jesús había glorificado a su Padre. Poco antes de ir a la cruz, Jesús oró: yo te he glorificado en la tierra. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo. Evangelio de Juan, capítulo 17, verso 4 y 5. El Padre contestó esa oración al darle a Jesús el lugar más alto del universo. Jesucristo ahora está sentado a la diestra del Dios el Padre. Y la Biblia lo dice, Efesios capítulo 1, versículo 20 y 21. Resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. La posición que se le dio a Jesucristo es mucho más alta que la de cualquier persona, ángel o poder espiritual en el universo. La Biblia dice que Dios ha puesto todas las cosas debajo de sus pies. Eso significa que todo lo que hay en el universo está bajo la autoridad del Señor Jesucristo. No te olvides de esta cuarta lección. Cristo regresó triunfante al cielo. Y la quinta lección es la venida del Espíritu Santo. Antes de ser crucificado, Jesús enseñó a sus discípulos que sería rechazado por los hombres. Sufriría muchas cosas y sería crucificado. Resucitaría de la tumba el tercer día y cuando regresara al cielo, sería glorificado. Habló del evento importante que sucedería cuando Él fue glorificado. El Espíritu Santo sería dado a los que creyeran en Él. Y Jesús lo dijo. Vamos a leerlo. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Jesús le dijo a sus discípulos que cuando fuera glorificado y exaltado al cielo, recibirían al Espíritu Santo. Señalando ese día, Jesús dijo, Evangelio de Juan, capítulo 14, verso 20, en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. 50 días después de que Jesús resucitó de la tumba, en el día de la fiesta de Pentecostés, 120 de los discípulos de Jesús estaban en el aposento alto en Jerusalén. De repente se escuchó un sonido del cielo como un viento recio que llenó la casa donde estaban. Esto lo puedes leer en el libro de Hechos, capítulo 2, versos 3 y 4. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido. ¿Qué les mostró a los discípulos? Les mostró que el hombre, Jesucristo, ya había sido glorificado y exaltado en el cielo. Pronto una gran multitud de personas se reunió. Había judíos de cada nación, hablaban muchos idiomas diferentes, pero estaban asombrados porque cada hombre escuchaba a los discípulos en su propio idioma. Pedro se levantó y se dirigió a la multitud. Te invito a que lo leas, Hechos capítulo 2, verso 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Cuando pensamos sobre el día de Pentecostés, muchas veces pensamos en los milagros que sucedieron ese día. Pero el verdadero significado del Pentecostés es que Jesucristo ha sido exaltado al trono del universo. El Espíritu Santo bajó de Cristo glorificado. Y Pedro lo dijo, Hechos capítulo 2, verso 36.
Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Nos hemos enterado de un gran secreto que el mundo no conoce. ¿Cuál es el secreto? El secreto es que Jesucristo ha sido rechazado por este mundo, pero ha sido exaltado al lugar más alto del cielo. Si pudiéramos ser transportados de este mundo al cielo, lo que nos impresionaría más sería que Jesucristo tiene el lugar de más grande honor y poder en el cielo. Tiene el lugar más alto del universo de Dios. Ahora bien, ¿qué significa esto para mí? Significa 4 cosas, y con esto quiero terminar esta reflexión. Como creyente en el Señor Jesucristo, ¿qué significa esto para mí? Significa 4 cosas, como te decía. En primer lugar, tengo un Salvador en la gloria. Un joven estaba muy preocupado por su alma y dijo: voy a suplicar por mi alma ante el Cristo que está sobre la cruz. Una mujer cristiana le dijo: pero ya no está en la cruz. Y cuando el joven se dio cuenta que tenía un Salvador a la diestra de Dios, hubo un gran cambio en su vida. También esto hará un gran cambio en nuestras vidas. Es una gran bendición poder ver las maravillas de Dios en la esfera espiritual, en conexión con el Cristo glorificado. Las personas incrédulas del mundo no saben quién es Jesús ni conocen su gran poder. Para ellos es simplemente un hombre que enseñó ideas hermosas y que murió por sus creencias. Pero tú y yo sabemos que Jesucristo ahora está en el cielo a la diestra de Dios, coronado de gloria y de honra. Lo creemos por la fe en Jesús. Hebreos capítulo 2, versículo 9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Esta es una de las 4 cosas que tú y yo tenemos que saber sobre el Espíritu Santo. Esta es una de las 4 cosas que tienen un significado especial para ti y para mí. Tengo un Salvador en la gloria. Este es el primer punto. El segundo punto es que mi Salvador, Jesucristo, me ama. Jesucristo ama a los creyentes. Siempre nos ha amado, siempre nos amará. Mostró su amor por nosotros al entregar su vida. Quizás usted diga: sé que es cierto, pero es que le he fallado. He fallado a mi Salvador tantas veces que he perdido la cuenta. Y además sigo fallándole ahora. Eso tal vez sea cierto, pero eso no afecta el amor de Jesús por usted. Afecta que si sigues pecando, si tú y yo cometemos pecado, eso nos va a ir separando más de Dios. Y Él no quiere que pequemos. Jesús le dijo a sus discípulos: como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Evangelio de Juan capítulo 15, verso 9. Los discípulos habían estado con Jesús por 3 años. Le habían visto hacer grandes obras. Sabían que Él les amaba y ellos la amaban. Aún así, cuando fue entregado por Judas y arrestado, todos sus discípulos lo abandonaron. Evangelio de Marcos capítulo 14, verso 50. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dejó Jesús de amar a sus discípulos? No, no lo hizo. Evangelio de Juan capítulo 13, verso 1. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Jesús sabe todo acerca de mí. Él sabe de mis fracasos. Y aunque Él sabe de mis fracasos y de mis pecados, Él me ama. Es maravilloso saber que Jesús me ama con todo su corazón. Y esta es otra lección que podemos aprender. Jesús te ama. Jesús te ama, no lo olvides. Tercera lección que tú y yo tenemos que aprender sobre la venida del Espíritu Santo, sobre estos 4 puntos que hemos mencionado hace unos instantes. 5 puntos. Mi Salvador ha hecho y hace todo por mí. Jesucristo, el Hijo de Dios, dejó a un lado su gloria y vino a este mundo por nosotros. Marcos capítulo 10, verso 45.
porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Jesucristo sufrió y murió por nosotros. Nosotros somos los que habíamos quebrantado las leyes santas de Dios. Nosotros somos los que estábamos bajo la sentencia de muerte, pero Jesús tomó nuestro lugar y murió por nosotros. Primera carta de Pedro, capítulo 3, verso 18. Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Jesús fue resucitado de la muerte por nosotros, y la Biblia dice que Él fue entregado por nuestras transgresiones, fue resucitado para nuestra justificación. Romanos capítulo 4, verso 25. Jesucristo ahora está en el cielo, a la diestra de Dios. Está como un hombre glorificado y está por nosotros. La Biblia dice en Hebreos capítulo 9, verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Qué significa esto? Significa que Jesucristo ahora está en el trono del cielo y representa a los creyentes ante Dios. No te olvides de este punto que es importante. Jesús, mi Salvador, tu Salvador, ha hecho y hace todo por mí. Y por último, el Espíritu Santo me une con mi Salvador. El Espíritu Santo nos une con Jesús. Nuestro gran Salvador está en el cielo, pero el Espíritu Santo está aquí en la tierra. Él mora en cada creyente y está aquí para hacer 3 cosas por nosotros. El Espíritu Santo está aquí para consolarnos, en primer lugar. El Espíritu Santo es nuestra unión con nuestro Salvador glorificado y exaltado, y Él estará aquí para consolarnos mientras estamos separados de Él. Juan capítulo 14, verso 16. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Esta es una de las 3 cosas que hace el Espíritu Santo: consolarnos. La segunda cosa que hace es enseñarnos. El Espíritu Santo está aquí para enseñarnos. En todo el universo hay una sola persona que nos puede revelar la verdad espiritual, y esa persona es el Espíritu Santo. Juan capítulo 14, verso 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El Espíritu Santo está aquí para enseñarnos a ti y a mí. Y por último, el Espíritu Santo está aquí para decirnos de Cristo y de su gloria. El Espíritu Santo no habla de sí mismo ni se exalta a sí mismo. Está aquí para testificar ¿de quién? De Cristo, exaltarlo. Él testifica de la gloria de Cristo a la diestra de Dios. Jesús dijo: pero cuando venga el Consolador, Él dará testimonio acerca de mí. Juan capítulo 15, versículo 26. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan capítulo 16, verso 14. Esto es algo grande y maravilloso que no tenemos que olvidar. Esto es maravilloso. Y tú y yo tenemos que saber que nuestro Salvador Jesús es glorificado y exaltado en el cielo, y que ha hecho y que hace todo por mí. Es maravilloso saber que el Espíritu Santo ahora vive en mí. Él es el que me une con el Cristo glorificado. Por eso, no te olvides de estas palabras. Tengo un Salvador. Tengo a Jesús a la diestra de Dios, y Él ha hecho y hace todo por mí. Esta ha sido la clase número 8. Mi gran Salvador Jesús. Es la serie El cielo es real. Si quieres aportar tu comentario, si quieres aportar una pequeña reflexión al respecto, te invitamos a que lo hagas. Tienes el número de WhatsApp, está a tu disposición. Tenemos grupo de amigos en Telegram por si te quieres unir. Déjanos también tu comentario abajo en la caja de comentarios. Con respeto, puedes opinar, puedes saludar, y nosotros con mucho gusto también te vamos a saludar.